Japón es uno de los países más urbanizados del planeta. Solo el área metropolitana de Tokio reúne a unos 37 millones de habitantes, convirtiéndose en la mayor región urbana del mundo. Si recorres la costa del Pacífico, encontrarás una cadena casi continua de grandes ciudades: Nagoya, Osaka, Kobe, Hiroshima. Unas 80 millones de personas viven en esta franja estrecha del país. Pero al cruzar las montañas centrales hacia el otro lado de Honshu, la isla principal, la escena cambia por completo. Las regiones que miran hacia el mar del Japón son notablemente más tranquilas. Niigata, Kanazawa, Toyama, ciudades dispersas, de menor tamaño y separadas por amplias zonas rurales. Es uno de los contrastes más marcados en todo el mundo desarrollado. Dos costas, un mismo país, realidades totalmente diferentes. ¿Por qué Japón concentró su desarrollo casi exclusivamente en un lado y no en el otro? La primera pista está en la columna vertebral del archipiélago. Los Alpes japoneses atraviesan Honshu de norte a sur, dividiéndola en dos mundos muy distintos. En la costa del Pacífico, la geografía fue un regalo. La llanura de Kanto, que rodea Tokio, se extiende por miles de kilómetros cuadrados, terrenos planos y fértiles ideales para la agricultura y para que las ciudades crecieran sin límites. La región de Kansai, donde se encuentran Osaka y Kioto, ofrece ventajas similares: deltas de ríos, puertos naturales y una topografía amable que favorece el desarrollo urbano. Estas llanuras proporcionaron los alimentos necesarios para abastecer a grandes poblaciones y el espacio suficiente para construir de forma económica. En contraste, al cruzar las montañas hacia la costa occidental, el paisaje se vuelve mucho más abrupto. En muchos lugares, los Alpes se precipitan casi directamente hacia el mar. Existen pequeñas llanuras costeras, pero son estrechas y quedan atrapadas entre montañas escarpadas y un litoral golpeado por fuertes olas. Mientras Tokio se expande a lo largo de grandes superficies, las ciudades de la costa del mar de Japón crecen comprimidas por todos los lados. Las cifras hablan por sí solas. Aproximadamente el 65% de la población de Japón vive en la costa pacífica de Honshu, que ocupa menos del 40% del territorio, mientras que solo un 12% vive en la franja occidental. La geografía determinó dónde podían asentarse las ciudades japonesas y hasta qué punto podían crecer. Pero el espacio no fue el único factor. Las rutas comerciales también moldearon el mapa urbano de Japón. Desde temprano, los comerciantes japoneses establecieron vínculos marítimos con China y Corea. Sin embargo, la mayoría del comercio que atravesaba el mar de China Oriental y el mar del Japón llegaba principalmente por las puertas del sur, la isla de Kyushu y el mar interior de Seto. Con numerosos puertos naturales y aguas más tranquilas, este sur y este del país prosperaron, mientras la costa norte y oeste quedaba aislada, con inviernos duros, mares difíciles y montañas dominando gran parte del territorio. Esto inclinó el desarrollo interno hacia las llanuras del Pacífico y la zona sur, donde el comercio florecía y el clima era menos hostil. Para la era Edo, las rutas comerciales internas ya habían consolidado al lado Pacífico como el centro económico del país. Edo, la pequeña aldea pesquera que luego sería Tokio, se convirtió en el centro político y en el punto de entrada de mercancías. Osaka dominaba como capital comercial, donde los mercaderes intercambiaban arroz, textiles y artesanías. Los puertos pacíficos atrajeron más comercio, lo que atrajo a más comerciantes y más población, generando un ciclo de crecimiento que definiría a Japón por siglos. Pero el rumbo del país daría un giro radical. En 1639 ocurrió algo que marcaría más de 2 siglos de historia. Tokugawa Ieyasu impuso una estricta política de aislamiento. Comenzaba el periodo Sakoku. El objetivo era impedir que las potencias coloniales ganaran influencia en Japón. Se prohibió el cristianismo, se redujo el comercio exterior al mínimo y se intentó limitar toda influencia extranjera.
Los japoneses tenían prohibido viajar al extranjero y solo un número muy reducido de comerciantes internacionales podía entrar al país. Mientras tanto, el comercio interno se intensificó, reforzando aún más el desarrollo del Pacífico y del sur. Cuando Sakoku terminó en 1853, Japón se abrió repentinamente al mundo. Durante la era Meiji, en el siglo XIX, el nuevo gobierno impulsó una rápida modernización y construyó su infraestructura industrial alrededor de los centros económicos que ya existían en el Pacífico. Fue un crecimiento acelerado que continúa hasta hoy. Aún así, había otro factor clave que hacía especialmente difícil la vida y el desarrollo en la costa occidental: el clima. Cada invierno, las regiones frente al mar de Japón reciben algunas de las nevadas más intensas del planeta. No se trata de una ligera capa de nieve, sino de acumulaciones masivas que afectan ciudades y montañas, interrumpen el transporte y complican el comercio y la vida cotidiana. La causa es simple: vientos helados de Siberia recorren el relativamente cálido mar de Japón, cargándose de humedad. Al chocar con las montañas en el oeste del país, descargan enormes cantidades de nieve. Niigata suele recibir unos 3 metros anuales, más que Bergen, en Noruega, y en las zonas montañosas más altas se registran hasta 10 metros cada año. Tokio, en cambio, apenas recibe 10 centímetros al año. La costa del Pacífico goza de cielos despejados de invierno, fríos pero secos y con sol. La costa del mar de Japón vive meses de cielos grises, nevadas constantes y vientos afilados. Este aislamiento estacional hizo casi imposible el surgimiento de ciudades densas. Las comunidades occidentales se volvieron autosuficientes y pequeñas, capaces de resistir meses duros, pero sin las condiciones para convertirse en grandes urbes como las del Pacífico. Cuando Japón entró en su época industrial moderna, esta desventaja se volvió aún más evidente. Durante la modernización de finales del siglo XIX, el gobierno Meiji fortaleció los centros urbanos de la costa pacífica y los conectó mediante una red de transporte moderna. Tokio se consolidó como capital política y financiera. Yokohama creció como el puerto internacional más importante. Nagoya se convirtió en un centro manufacturero. Osaka siguió siendo el corazón comercial. La línea principal Tokaido, terminada en 1889, conectó Tokio con Kobe y Osaka, convirtiéndose en la espina dorsal del transporte nacional. El tren bala llegó a esta ruta en los años 60. Mientras tanto, el avance ferroviario en la costa del mar de Japón fue mucho más lento, con trenes rápidos recién iniciándose a finales de los años 80 y algunos tramos aún sin terminar en 2024. Esta brecha infraestructural tuvo consecuencias profundas. Las empresas extranjeras preferían los puertos del Pacífico. Las compañías japonesas exportaban usando rutas del Pacífico. La inversión industrial se concentró casi por completo allí. Hoy, la franja entre Tokio y Fukuoka reúne alrededor del 70% de la producción manufacturera del país. La costa del mar de Japón, apenas el 15%. Las grandes corporaciones, Sony, Toyota, Honda, Panasonic, todas se ubican del lado Pacífico. Las montañas, sin embargo, eran la barrera definitiva. Incluso con tecnología moderna, los Alpes japoneses dividen al país no solo geográficamente, sino también cultural, económica y políticamente. Antes del transporte moderno, cruzarlos era peligroso y lento. Muchos pasos quedaban cerrados por la nieve durante meses. Esto dejaba aisladas a las comunidades del oeste. Las ciudades prosperan gracias a sus conexiones. Cuando la geografía las rompe, el crecimiento se detiene. Incluso con túneles modernos y trenes de alta velocidad, la diferencia de densidad poblacional sigue siendo enorme. Viajar de Tokio a Osaka es ver prácticamente un continuo urbano. Recorrer la misma distancia en la costa occidental es atravesar paisajes rurales con ciudades pequeñas. Hoy, Japón muestra una de las desigualdades de desarrollo más extremas entre los países avanzados. El corredor urbano,
Tokio, Nagoya, Osaka, Fukuoka reúne unos 80 millones de personas, casi 2/3 de la población del país. La mayor ciudad de la costa occidental tiene menos habitantes que muchos suburbios de Tokio. La despoblación y el envejecimiento agravan la diferencia. Desde 1990, varias localidades del oeste han perdido más del 20% de su población, mientras Tokio sigue creciendo. El gobierno ha intentado revertir este desequilibrio con subsidios para mudanzas rurales, ampliación del tren bala hacia ciudades del mar de Japón y fomento del teletrabajo. Algunas iniciativas han tenido éxito, especialmente en destinos turísticos como Kanazawa, pero la fuerza de atracción de las ciudades del Pacífico sigue siendo enorme. Todo esto no ha borrado a la costa del mar de Japón, sino que la ha llevado a otra dirección. Aisladas del eje principal de desarrollo, estas regiones aprovecharon otras ventajas: agricultura de calidad gracias a suelos fértiles y abundante agua, como el arroz de Niigata, famoso en todo Japón, pesca a gran escala, industrias textiles como las de Hokuriku, y producción energética mediante represas y centrales nucleares. Más recientemente, el turismo se ha disparado. Las mismas montañas que antes dificultaban la vida, ahora atraen a millones de esquiadores en invierno y excursionistas en verano. Estas actividades generan miles de empleos y miles de millones en ingresos, pero siguen limitadas por la geografía. La asimetría se amplía aún más en el contexto global. La costa pacífica mira al mayor océano del mundo y concentra la mayoría de los puertos de exportación y conexiones con socios clave: China, Estados Unidos, Corea del Sur, el sudeste asiático y Australia. Los aeropuertos de Tokio manejan más de 120 millones de pasajeros al año. Los puertos de Yokohama y la bahía de Tokio mueven millones de contenedores. La costa del mar de Japón, en cambio, se orienta hacia un mar más pequeño con conexiones limitadas, principalmente con China, Rusia y Corea del Sur, centradas en acero, maquinaria y productos químicos. En un mundo globalizado, las empresas necesitan acceso fluido a mercados, proveedores y talento. La costa pacífica lo tiene, la occidental no. A pesar de su belleza natural y su riqueza cultural, la costa del mar de Japón permanece en los márgenes de estas redes globales. Y así surge la pregunta: ¿era inevitable esta división o Japón podría haber evolucionado de otra forma? En última instancia, fue la geografía la que marcó el rumbo. Las montañas siempre iban a dividir la isla y dificultar el surgimiento de grandes ciudades en el accidentado oeste. Las tormentas invernales siempre iban a cubrir la región de nieve y complicar el comercio. Las llanuras más amplias y el clima más suave del este siempre favorecerían a las ciudades del Pacífico. Mientras el oeste luchaba contra la naturaleza, el este se convertía en un paisaje de megaciudades, trenes bala y corporaciones globales. En la costa del mar de Japón prevalecen los pueblos tradicionales, las ciudades pequeñas y los paisajes naturales que, lejos de desaparecer, se han convertido en parte del atractivo turístico. Es una relación tan antigua como Japón mismo. Las montañas que dividen también unen, creando no un solo Japón, sino dos mitades complementarias de un país complejo. La verdadera pregunta nunca fue por qué Japón no construyó grandes urbes en su costa occidental, sino cómo, dadas sus montañas, su clima y sus rutas comerciales, habría podido hacerlo de otra manera. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar tu comentario, darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos en el próximo.